Parte número 3. Estábamos viendo entonces que la gloria, o sea, para poder ver la gloria de Dios, tenemos que ver la gloria de Cristo. Si no vemos la gloria de Cristo, no vamos a poder ver la gloria de Dios mismo. Y Jesucristo es el único camino, entonces, señalado para poder revelar o poder ver esa gloria de Dios mismo. Pero hay un problema, amados, y este es el problema que a muchos no les gustan. ¿Y el problema cuál es? El problema es el pecado. El pecado ha colocado, podríamos decir, un gran abismo entre Dios y nosotros. Y el pecado es lo que obstaculiza poder ver, porque el pecado cegó el entendimiento. Y cuando hablamos de un Jesús te ama y un Jesús vení a mi iglesia que el pastor te va a dar estas bendiciones, vení que te invito este domingo, va a haber un show de esto, y aquí no pasa nada. Ahora cuando yo vengo y te digo, hola amado, y le empiezo a predicar sobre la ley de la palabra, y le empiezo a mostrar su condición, y para que se examine, que está mal, que hay un juicio, para después presentarle la gracia, que su amor y la misericordia en Cristo, las personas no quieren saber nada con eso. ¿Por qué? Porque no quiere. Ellos no quieren saber nada, porque el pecado no quiere. El pecado quiere seguir tabernaculizando dentro de esas personas. Y va a ir una pelea. Entonces, hay un solo Dios, vamos a decir, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es solamente Jesucristo, hombre. Pero para que puedan ver la gloria, es necesario que estas personas tienen que reconocer su pecado, tienen que reconocer, acercarse a Cristo a ver su gloria. Es como el sol. Me va a mostrar a mí, si yo estoy en la oscuridad, que estoy mal, que estoy oscuro. Entonces acercarse a ver la gloria de Cristo es ver también el pecado que habita. ¿Y dónde vemos? Bueno, por eso que Cristo tuvo que venir y encarnarse, que vamos a hablar los domingos que viene. Y yo voy a hablar un poco ahora de Filipenses 1:6 que dice, y en adelante dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Hasta ahí nomás. Entonces lo que voy a hablar un poco ahora de esta encarnación que más adelante voy a tocar un poco. Pero es necesario que para que veamos la gloria de Cristo podamos entender esta gloria de Cristo, vamos a decir, como Él se humilló y vino. ¿Quieres ver la gloria de Cristo? Bueno, mira lo que Él hizo, como Él se humilló. Él no tenía que hacer nada, Él podía estar en su gloria. Padre, que Él quería decir en la oración sacerdotal, que devuélveme esa gloria cuando estaba. Él no tenía que por qué venir a morir por nosotros. Entonces, pero para que puedas apreciar esa gloria por aquellos que han venido a Cristo en fe y arrepentimiento, miremos un poco de esa gloria de que Él, cómo se humilló. Cuando dice siendo en forma de hombre, esta palabra ya lo vimos con Juan 1, capítulo 1, versículo 1, en los audios anteriores, los domingos pasados, vimos nosotros que ya siendo, hablaba de una existencia continua, siendo originalmente desde la eternidad, existiendo siempre. Entonces, Filipenses 1:6, si ustedes están leyendo o lo que les interesa ver la palabra ahí, cuando esa palabra ya existía desde el principio. Podríamos decir, cuando estuvimos leyendo todos los domingos pasados, era cara a cara. Ya estaba siendo. Era Dios mismo. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Esa palabra era que estuvimos viendo era ambas cosas. Indicaba una existencia perpetua. Siendo denotaba pertenencia hacia Dios mismo. Sería Juportaco, ahí. La idea es una existencia continua, existencia eterna. Era Dios mismo. Cuando estamos hablando de la gloria de Cristo, no es una gloria así que nació de la nada. Se encarnó y nació. Cuando vino, nació y ahí fue hijo de Dios. No, ya era.
Hijo de Dios. O sea, el cuerpo solamente fue un medio nada más por el que él se encarnó, pero Dios ya era Dios. Eso es importante de entender. En forma de Dios, la palabra es morfé, ahí. La palabra morfé, de forma de Dios, significa la esencia de una cosa o la persona, la suma, la totalidad de las características y cualidades que hacen una cosa que sea así, que lo esencial de la naturaleza. Si no entendieron esto, habla de una cosa, o sea, de una persona. O sea, forma de Dios o morfé, ahí, en Filipenses 2.6 que estoy hablando, morfé denota una expresión permanente. O sea, ¿que de qué? Bueno, cuando dice, esta es la forma de Daniel. Bueno, ¿qué es la forma de Daniel? Bueno, es su forma de ser de Daniel, morfé de Daniel. ¿Qué es eso? Bueno, están hablando de que yo tengo una forma de ser. Daniel, no se puede con Daniel, porque él habla y su morfé, su forma de ser, siempre va a hablar de Cristo, va a ser de esto. Bueno, eso es, habla de los atributos esenciales que forman una personalidad, el espíritu o el interior que conforman una persona. Es eso. Entonces, Cristo mismo tenía morfé, forma de Dios. ¿Qué significa? La esencia misma de Dios mismo. Eso es Cristo. Dios mismo, la esencia. Entonces eso es lo que está hablando ahí. Entonces, siendo en forma de Dios, quiere decir que Cristo es Dios. Sencillamente y llanamente es eso. Hace que entonces que todo lo que es Dios mismo pertenece en sí mismo, en Él, en la esencia misma de Dios mismo. Su naturaleza divina existía, existe y existirá siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amado, siempre Él fue, es y será el alfa y el omega. No es que Él existió, o es como el testigo que se atreve a decir que no, que es solamente un buen maestro. No, si Cristo es un buen maestro o es otro medio para alcanzar la salvación, estamos perdidos. Vayan, coman y beban, porque no crecieron. De verdad que Dios mismo se humilló y Dios mismo descendió. ¿Por qué hablas, Daniel, así? Porque yo sé a quién he creído. Y aunque yo muera en mis debilidades y en lo que no he alcanzado todavía, sí he confiado en aquel que me redimió de mis pecados y me perdonó. Entonces es necesario que crean y entiendan y que crezcan en esto. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios mismo. Cristo mismo había poseído y posee, podríamos decir, todos los atributos de Dios mismo porque es Dios mismo. La omnipotencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, la eternidad, la soberanía, Dios mismo es. En Él está toda la plenitud de Dios, como dice Colosenses 2, versículo 9. En Filipenses, que estamos viendo entonces capítulo 2, en adelante dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un poquito difícil de entender, pero esto significa que en la encarnación deja a Cristo la gloria que tenía ya, que gozaba con el Padre, en su propia majestad visible, la gloria que tenía ya y gozaba junto con su Padre. Él estaba totalmente con Él desde la eternidad. Ahora desciende al mundo a tomar lo que es la naturaleza humana. Pero quiero que entiendan algo. Esto es conocido como la kenosis. Dios desciende, pero Dios no deja de ser Dios. En la kenosis, Dios desciende y sigue siendo Dios. Solo que cuando desciende, nadie le ve como es Él. Nadie vio ningún parecido. Generalmente cuando usted baja a Thor y hace... hacen todo.
porque va en la gloria, dice, ¡ah! Super. Él bajó así y vieron un hombre con una cruz. ¿Qué poder hay ahí, en esa debilidad? Pero aquel que ha confiado en él, diga el débil fuerte soy. Porque él era necesario que él hiciera eso, para que después sería glorificado, y era necesario que se hiciera eso. Pero lamentablemente la gente busca esas clases de supuestamente de ídolos, ¿no? Pero él vino a hacer eso, y él no dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios. No se despojó de su divinidad en la kenosis cuando aparece. No estimó ser igual a Dios como cosa de aferrarse. Tranquilamente el Señor Jesucristo cuando le decían, bájate. ¿Usted cree que él no podía solamente hacer, si estaba así, mover una pestaña? Y no bajaba una legión y los destruía a todos por completos. Pero ¿qué hubiera pasado con nosotros si el Señor tan solo se hubiera bajado? Porque Satanás quería que hiciera eso. No vaya hasta la cruz por medio de Pedro, pobre Pedro usándolo. O bájate de la cruz. Salvó a muchos, pero no se puede salvar. Él sabía, quería que no cumpliera. ¿Cuántas veces lo tentó? Yo no aguantaría. Pero mi Señor sí. Entonces, ¿qué sucede? Él siguió siendo Dios, pero tomó cuerpo de nosotros. ¿Por qué? Porque era nuestra cabeza federal, que vino a representarnos a nosotros. ¿Por qué estás hablando de esto, Daniel? Para que veas la gloria de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, aquellos que hemos creído en Él. Él padeció y sufrió por nosotros, cosa que nadie podía haber hecho. Entonces, pero Él siguió siendo Dios mismo, el que se despojó, dijo, bueno, mando así a alguien, me voy, ya terminaste, ahora vengo, ya está, vio cómo hace el patrón. Y no, Él estaba ahí, Él llevó a cabo esa obra. Entonces, dice que se despojó a sí mismo ahí, pero no se despojó de su divinidad, sino que se despojó de la gloria que Él tenía. Eso es importante, tomando forma de siervo. Y ahí está. Cristo, vamos a decir, tomó la forma de siervo. Una siervo en sí, porque acuérdese el Salmo cuando vimos en Isaías, que era 42, hace un tiempo, y 45, cuando hablamos del siervo sufriente, que venía a cumplir un pacto, o el plan eterno. No sé si se acuerda, Cristo no vino a ser servido, amado. Cristo vino a servir a muchos. Y eso es lo que vino. Y la forma de servir una de esas fue cargar la cruz. Entonces vino a servir. Entonces vino en lugar de nosotros. Y es importante ver estas cosas, para poder ver la gloria de Cristo. Él se hizo semejante a los hombres. Semejante es que tomó la naturaleza. Y acá hablamos de la encarnación. Semejante en un cuerpo, podríamos decir. Pero no en la naturaleza pecaminosa. Tenía esta naturaleza. Quiero que entiendan algo. Había una doctrina que... Bueno, hay muchas doctrinas, no quiero aburrirlas sobre cristología. Que decían que hablaba sobre muchas herejías de Cristo. Pero es importante que no lo quiero aburrir con esto, pero que entiendan por lo menos esto. Jesucristo es 100% Dios y 100% humano. No les voy a hablar de muchas cosas, de que algunos decían que no tenía alma, que Cristo estaba en el alma, que no. Él tenía cuerpo y tenía alma. Y estaba Cristo, ¿sí? Eso es importante para entender la verdadera cristología. Pero el cuerpo que tomó fue sin pecado. Fue sin pecado. Y eso es lo que sucede. Era en representación nosotros. ¿Por qué se tuvo que encarnar Cristo? Bueno, el hombre había pecado, la ley. Él era el segundo Adán. La ley, acuérdense cuando viviendo Romanos y Gálatas. ¿Qué mandaba la ley? Que el hombre debía vivir una vida en santidad. Y la ley demandaba que el hombre debía morir. Entonces, ¿qué sucede? Adán violó eso. Entonces, ¿Cristo qué hizo? Anduvo una vida en santidad en este cuerpo como representante nuestro. Eso cumplió la vida activa, vida santa. La ley dice, bueno, pero también debe pagar.
Bueno, entonces vida pasiva, ¿cuál es? Morir. Él cumplió también con ese cuerpo lo que el hombre debía hacer. ¿Cuál es? Morir. Tiene que haber a alguien. Dios es un Dios justo y no va a pasar por alto el pecado. Nadie que quiera decir, bueno, yo me voy a librar. Pues no es así, amado. Todos vamos a un mismo lugar. Ricos, pobres, sabios, necios, tontos, ignorantes. Todos vamos al mismo lugar, tarde o temprano. Un día antes, un día después. Pero nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Y vamos a tener que rendir cuenta. Si no tienes a alguien que haya rendido cuenta por ti y ya haya pagado y saldado todo, te puedo asegurar que horrenda cosa te espera en ese día. Por eso que es un tiempo de gracia para que puedas tener paz a tu corazón. Y te invito a que levantes tu mirada y puedas ver la gloria de Cristo, lo que Él ha hecho por aquellos que creen en Él. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque podemos ver, Señor, como el Señor Jesucristo vino, Señor, murió, vivió una vida santa, resucitó, se despojó de sí mismo, Señor. Cuando vino acá, se humilló por nosotros, Señor. Fue obediente hasta la muerte en la cruz, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted incluso nos ha dado fe, nos ha dado arrepentimiento, Señor. Le pedimos, Señor, que usted esté abriendo los ojos de las personas para que puedan ver la gloria de Cristo por medio de la luz que el Evangelio le da. Como siempre decimos, amén.